La mayoría de las personas cree que la Epifanía es solo una fecha marcada en el calendario, un día que pasa como tantos otros, con una misa especial, una tradición antigua y poco más. Tal vez tú mismo lo has pensado así durante años, sin detenerte demasiado. Y no es culpa tuya. Nos acostumbramos a vivir la fe como algo ordenado, previsible, sin sobresaltos. Pero Padre Pío advertía algo muy distinto, algo que incomoda y que casi nadie quiere escuchar. La Epifanía no es una celebración tranquila, es una advertencia directa al corazón. Piensa un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has seguido adelante sin hacerte preguntas profundas, repitiendo los mismos hábitos, las mismas respuestas, las mismas excusas? La Epifanía, según Padre Pío, no llega para decorar la fe ni para confirmar que todo está bien. Llega para sacudir lo que parecía estable, para mostrarte algo que preferirías no ver. Y por eso muchos la reducen a una tradición externa, porque enfrentarse a su verdadero significado exige honestidad interior. Hay personas que viven décadas creyendo que entienden a Dios, cuando en realidad solo se han acostumbrado a una idea cómoda de Él. Padre Pío decía que el alma humana tiene una habilidad peligrosa: aprender a convivir con la verdad sin dejar que la verdad la transforme. Y ahí es donde la Epifanía se vuelve incómoda, porque no pregunta si quieres verla, simplemente se manifiesta, y cuando lo hace ya no puedes decir que no sabías. Tal vez ahora mismo sientas una pequeña inquietud, como si algo dentro de ti se moviera. Esa sensación no es casual, es la misma que aparece cuando uno sospecha que ha vivido demasiado tiempo evitando ciertas preguntas. ¿Estoy donde debería estar? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿He ignorado señales claras por miedo a cambiar? Padre Pío insistía en que Dios no revela para entretener, revela para despertar. Y ese despertar rara vez es suave. La Epifanía no llega envuelta en luces ni en palabras bonitas. Muchas veces aparece en forma de incomodidad, de silencio interior, de una verdad que duele reconocer. Por eso tantos prefieren pensar que no es más que una fecha simbólica, porque aceptar que es una advertencia significa aceptar que hay algo en tu vida que pide atención urgente, algo que no puede seguir esperando. Y aquí está lo que casi nadie dice en voz alta: no entender la Epifanía no te deja neutral, te deja distraído, y la distracción espiritual, según Padre Pío, es una de las formas más silenciosas de perder el rumbo. No porque Dios se aleje, sino porque el alma aprende a mirar sin ver, y cuando eso ocurre, la fe se vuelve costumbre, y la conciencia se va adormeciendo poco a poco. Tal vez hoy descubras que nunca entendiste realmente lo que la Epifanía venía a decirte, no como concepto, sino como llamada personal. Y esa sospecha, aunque incómoda, puede ser el primer paso hacia algo mucho más profundo, si tienes el valor de no apartar la mirada. La Epifanía no es algo que sucede fuera de ti. No es un acto público ni una emoción pasajera. Padre Pío insistía en que la verdadera Epifanía ocurre en el lugar más incómodo, la conciencia. Es ese momento en el que Dios te muestra algo de tu vida que ya no puedes seguir fingiendo que no existe. No te abraza primero, no te consuela, te coloca frente a la verdad y espera tu respuesta. Por eso duele, porque cuando llega una epifanía auténtica se cae una excusa, se rompe una justificación, se desarma una mentira interior que quizá llevabas años sosteniendo. Muchos confunden la epifanía con una sensación bonita, con una paz inmediata. Pero Padre Pío decía que, en la mayoría de los casos, la epifanía pesa más de lo que alivia. No porque Dios quiera herir, sino porque la verdad siempre exige algo a cambio.
Piénsalo con sinceridad. ¿Cuántas veces sentiste en el fondo del corazón que algo no estaba bien, pero seguiste adelante igual? Una relación que sabes que no es sana. Una decisión tomada por miedo y no por convicción. Una fe vivida por costumbre, sin entrega real. La epifanía aparece justo ahí, en ese punto exacto donde ya no puedes decir, no me di cuenta. Según Padre Pío, ese instante marca un antes y un después, aunque muchos prefieran ignorarlo. Una epifanía no te deja como estabas, te compromete, te vuelve responsable de lo que has visto, y eso es lo que la hace tan incómoda, porque hasta ese momento siempre hay una salida fácil, la ignorancia. Pero cuando Dios te muestra algo con claridad, esa salida se cierra. Ya no se trata de entender, sino de decidir. Y decidir implica riesgo, pérdida, cambio. Hay personas que rezan mucho, que cumplen con gestos externos, pero evitan ese lugar interior donde la epifanía quiere tocar. Padre Pío lo decía con claridad. No toda oración es un diálogo sincero. A veces es una forma elegante de huir. Y Dios, cuando ama de verdad, interrumpe esa huida con una revelación que incomoda. Tal vez por eso, cuando escuchas hablar de epifanía de este modo, algo dentro de ti se resiste, porque intuyes que no se trata de aprender algo nuevo, sino de aceptar algo que ya sabes, algo que has sentido en silencio, en noches largas, en momentos de culpa o de vacío. La epifanía no llega para darte información, llega para quitarte la coartada. Padre Pío afirmaba que Dios no revela para acusar, sino para salvar. Pero la salvación comienza cuando el alma deja de justificarse, y ahí es donde muchos retroceden, porque es más fácil vivir con una fe cómoda que con una verdad exigente. La epifanía, cuando es real, no te deja en paz, te deja despierto, y una vez despierto ya no puedes volver a dormir tranquilo. Padre Pío hablaba de la epifanía con una seriedad que estremecía, no como una idea bonita para meditar, sino como un momento decisivo en la vida del alma. Para él, cuando Dios se revela, algo cambia para siempre, incluso si la persona intenta seguir como antes. Decía que la epifanía es el instante en que la verdad se vuelve visible, y desde ese momento la conciencia ya no es inocente. No lo decía para asustar, sino para despertar. Padre Pío conocía bien el corazón humano, sabía cómo nos engañamos, cómo aprendemos a convivir con lo que no está bien mientras no se nombre en voz alta. Pero advertía algo muy claro. Cuando Dios ilumina una verdad interior, aunque sea en silencio, el alma ya no puede fingir desconocimiento. Puede resistirse, puede aplazar, puede endurecerse, pero ya ha visto. Según Padre Pío, la epifanía cumple 3 funciones profundas. Primero, revela la verdad. No la verdad teórica, sino la verdad concreta de tu vida, de tus intenciones, de tus elecciones. Segundo, expone la conciencia. Saca a la luz aquello que estaba escondido bajo hábitos, rutinas o excusas bien construidas. Y tercero, llama a una respuesta inmediata, no necesariamente a una acción visible, pero sí a una decisión interior que no admite postergación eterna. Aquí es donde aparece ese temor silencioso que muchos sienten sin saber explicarlo. No es pánico, no es culpa exagerada, es la intuición de que algo te fue mostrado y que ignorarlo tiene un precio. Padre Pío decía que el mayor peligro no es el pecado cometido en debilidad, sino la verdad revelada y rechazada con frialdad. Porque ahí el corazón empieza a cerrarse poco a poco. Él veía la epifanía como un acto de misericordia exigente. Dios se acerca, muestra, ilumina, pero no obliga. Y esa libertad es justamente lo que hace que la epifanía sea tan seria. Porque desde ese momento, cada decisión tiene más peso.
Cada silencio tiene más significado, cada aplazamiento se vuelve consciente. Tal vez ahora entiendes por qué Padre Pío hablaba con tanta firmeza. No porque Dios castigue al que recibe una epifanía, sino porque la revelación aumenta la responsabilidad. Ver la verdad y no actuar no es neutral, es una elección. Y esa elección va moldeando el alma, para bien o para mal, aunque nadie más lo note. Padre Pío advertía que muchos males espirituales no comienzan con grandes caídas, sino con pequeñas epifanías ignoradas. Momentos en los que el alma supo pero prefirió no cambiar. No hay gritos, no hay castigos visibles, solo un endurecimiento lento, casi imperceptible. Por eso insistía tanto, cuando Dios se revela, escucha, porque después de ver ya no eres el mismo, aunque intentes convencerte de lo contrario. Padre Pío decía algo que incomoda a muchos. No todos reciben una epifanía. No porque Dios se excluya, sino porque no todos están dispuestos a ver. Hay almas que viven rodeadas de señales, de llamadas suaves, de verdades que intentan abrirse paso, pero prefieren cerrar los ojos. Ver exige valentía, y no todos quieren pagar ese precio. Hay quienes rezan todos los días, cumplen con gestos externos, hablan de fe con facilidad, pero en el fondo no desean respuestas, desean tranquilidad. Padre Pío lo expresaba con crudeza. Algunos buscan a Dios para sentirse bien, no para transformarse. Y la epifanía no llega donde solo hay deseo de consuelo, llega donde hay disposición a enfrentar la verdad, aunque duela. Esto crea una sensación incómoda, casi como si la epifanía fuera algo reservado, y en cierto modo lo es, no porque Dios sea selectivo, sino porque el corazón humano se defiende. Muchos huyen en el momento justo en que la luz empieza a aclarar lo que no quieren cambiar. Se distraen, se justifican, se ocupan en mil cosas para no escuchar esa voz interior que insiste. Padre Pío observaba que hay personas que sienten una llamada clara, pero inmediatamente la tapan con ruido. Otras la sienten y la racionalizan, diciéndose que no es tan grave, que más adelante habrá tiempo. Y así, poco a poco, la epifanía se desvanece, no porque Dios se retire, sino porque el alma se acostumbra a no responder. Aquí aparece una tensión silenciosa, porque quien escucha estas palabras puede sentirse elegido o acusado, y ambas sensaciones son reales. Elegido, porque no todos se hacen estas preguntas. Acusado, porque tal vez reconoces en ti mismo esa resistencia, esa costumbre de esquivar lo que incomoda. Padre Pío decía que Dios habla claro, pero solo el humilde acepta escuchar sin ponerse a la defensiva. La epifanía no se impone, no derriba la puerta, espera, y esa espera puede durar años. Hay personas que reciben pequeñas epifanías una y otra vez, hasta que el corazón se vuelve insensible, no por castigo, sino por repetición sin respuesta. Padre Pío advertía que el mayor peligro espiritual es acostumbrarse a la luz sin dejar que te transforme. Por eso, no todos viven una epifanía verdadera, no porque no la necesiten, sino porque no quieren cambiar la vida que ya construyeron, aunque esa vida esté llena de incoherencias. Ver implica perder algo, una comodidad, una costumbre, una excusa querida, y muchos prefieren seguir rezando sin mirar de frente. Si hoy estas palabras te incomodan, tal vez no sea casual. Tal vez no sea acusación, sino invitación, porque escuchar ya es un primer gesto. Y Padre Pío confiaba en que incluso el corazón que duda puede abrirse si deja de huir en el momento en que la verdad comienza a mostrarse. Padre Pío enseñaba que no todas las epifanías se presentan de la misma forma. El error es pensar que todas llegan como un golpe fuerte o una sacudida evidente. Muchas veces se manifiestan de manera silenciosa, casi discreta,
pero no por eso menos decisiva. Él hablaba de distintos modos en los que Dios se revela al alma, y comprenderlos ayuda a reconocer lo que quizá ya has vivido sin ponerle nombre. Hay una epifanía que confirma. Es aquella en la que Dios refuerza un camino que ya estás recorriendo, pero no para halagarte, sino para sostenerte. No trae euforia, sino una certeza tranquila, profunda, que te empuja a seguir fiel, incluso cuando nadie te aplaude. Padre Pío decía que esta epifanía es un regalo exigente porque confirma una responsabilidad mayor, no un descanso. Luego está la epifanía que corrige. Esta es la que más incomoda. Aparece cuando algo en tu vida está torcido, aunque externamente parezca normal. Puede manifestarse como una inquietud persistente, una palabra que resuena, una situación que se repite hasta que ya no puedes ignorarla. Padre Pío advertía que cuando Dios corrige, no humilla, pero tampoco suaviza la verdad. Corrige porque ama y porque sabe que seguir así te aleja de lo que estás llamado a ser. Y está la epifanía que quiebra el orgullo. Esta es la más dura y al mismo tiempo la más necesaria. Llega cuando la persona se cree segura, convencida de tener razón, de estar bien situada espiritualmente. De pronto, una luz interior muestra la soberbia escondida, la autosuficiencia, la falta de humildad. Padre Pío decía que esta epifanía no destruye al alma, destruye la ilusión que la mantenía encerrada. Lo peligroso no es recibir una epifanía que duele. Lo verdaderamente peligroso es ignorarla, porque la epifanía ignorada no desaparece sin consecuencias. Se transforma en carga, en culpa acumulada, en una tensión interior que tarde o temprano sale a la superficie. Padre Pío afirmaba que muchas personas sufren sin entender por qué, cuando en realidad están cargando con una verdad que decidieron no escuchar. Cada uno de estos tipos tiene algo en común. Todos piden respuesta. No necesariamente una respuesta inmediata y visible, pero sí una actitud interior honesta. Dios no revela por curiosidad, revela porque espera colaboración. Y cuando esa colaboración no llega, el alma empieza a dividirse entre lo que sabe y lo que vive. Tal vez ahora, al escuchar estas palabras, reconozcas alguna de estas epifanías en tu propia historia. Momentos que parecían pequeños, pero que dejaron huella, señales que preferiste pasar por alto. Padre Pío diría que no es tarde mientras el corazón siga sensible, pero advertía también que cada epifanía ignorada hace más difícil escuchar la siguiente. Por eso la más peligrosa no es la que duele, sino la que decides no atender. La epifanía no se queda en ideas abstractas ni en reflexiones lejanas. Padre Pío insistía en que siempre toca la vida concreta, esa que vives cada día con decisiones pequeñas, gestos repetidos y silencios que pesan más de lo que parece. Cuando una epifanía es auténtica, empieza a influir en cómo eliges, en cómo tratas a los demás y en cómo te miras cuando estás a solas contigo mismo. Muchas decisiones que hoy te generan cansancio interior no nacieron del mal, sino de una verdad no escuchada a tiempo. Relaciones mantenidas por costumbre, palabras no dichas por miedo, caminos elegidos para evitar conflictos. Padre Pío decía que muchas crisis no son castigos ni fracasos, sino epifanías no escuchadas que regresan en forma de inquietud. La vida insiste donde la conciencia fue silenciada. En las relaciones, la epifanía suele aparecer como una claridad incómoda. Sabes que algo no está bien, que hay actitudes que hieren, dependencias que ahogan, silencios que enfrían. No siempre se trata de romper, a veces se trata de cambiar. Pero cambiar exige reconocer primero, y ahí es donde muchos se detienen. Padre Pío advertía que el amor sin verdad termina agotando el alma.
En las decisiones personales, la epifanía se manifiesta como una pregunta persistente. ¿Esto es coherente con lo que creo? Puedes seguir avanzando, pero algo dentro de ti se resiste, como si una parte de tu interior se negara a acompañar una elección que no nace de la verdad. Esa resistencia no es debilidad, es conciencia despierta. También toca el silencio interior. Hay personas que viven rodeadas de ruido para no escucharse. Actividades constantes, preocupaciones, distracciones. Padre Pío decía que cuando la epifanía no encuentra silencio, se convierte en culpa acumulada. No una culpa ruidosa, sino una carga sorda que pesa con los años y va robando la paz. Y esa culpa no resuelta suele manifestarse en forma de cansancio espiritual. Oraciones que ya no consuelan, gestos religiosos que se vuelven mecánicos, una sensación de distancia con Dios que no se sabe explicar. Padre Pío veía esto con claridad. No es que Dios se aleje, es el alma la que evita el lugar donde tendría que responder. La epifanía importa porque te devuelve la coherencia, te obliga a unir lo que crees con lo que vives. Y esa unión no siempre es cómoda, pero es liberadora. No escucharla mantiene la vida fragmentada, dividida entre la fe que se profesa y las decisiones que se toman por miedo o conveniencia. Tal vez hoy puedas reconocer que algunas heridas, algunas crisis, algunos silencios largos tienen un origen común, una verdad, mostrada y postergada. Padre Pío diría que escuchar a tiempo no evita el dolor, pero evita el desgaste inútil, porque cuando la epifanía es acogida, incluso el sufrimiento encuentra sentido. Ignorar una epifanía no suele producir efectos inmediatos. No hay un golpe visible ni una consecuencia clara al día siguiente. Y justamente por eso es tan peligroso. Padre Pío advertía que cuando Dios muestra algo y el alma decide no escuchar, comienza un proceso lento, casi imperceptible, de endurecimiento interior. No se pierde la fe de golpe, se pierde sensibilidad. Al principio, la conciencia todavía reacciona. Aparece una incomodidad, una pequeña culpa, una inquietud que insiste. Pero si se la silencia una y otra vez, el corazón aprende a callarla. Padre Pío decía que el alma puede acostumbrarse a vivir dividida, sabiendo una cosa y viviendo otra, hasta que esa división deja de doler, y cuando ya no duele, el extravío se vuelve profundo. Ignorar no es lo mismo que no entender. Ignorar es elegir no responder. Es mirar hacia otro lado sabiendo que algo importante quedó pendiente. Y esa elección, repetida con el tiempo, va formando hábitos interiores. Se vuelve normal postergar lo que incomoda, justificar lo que no está bien, relativizar lo que antes era claro. El problema no es la caída, es la costumbre. Padre Pío advertía que muchas personas se alejan de Dios sin darse cuenta. Siguen rezando, siguen hablando de fe, pero evitan el lugar exacto donde Dios los espera. No porque Él exija demasiado, sino porque saben que escuchar implicaría cambiar algo concreto, y ese cambio siempre parece más costoso que seguir como están. El verdadero extravío no empieza cuando uno deja de creer, sino cuando deja de escuchar. Cuando la epifanía es ignorada, la voz interior se vuelve más débil, no porque Dios hable menos, sino porque el alma aprende a no prestar atención. Y entonces aparecen decisiones tomadas sin luz, relaciones sostenidas sin verdad, silencios que se vuelven muros. Con el tiempo, este proceso genera una sensación de vacío difícil de explicar. No es tristeza evidente, es falta de sentido. Padre Pío veía en esto una consecuencia directa de las epifanías no acogidas. El alma sabe que traicionó algo esencial, aunque no lo formule con palabras,
Y esa traición silenciosa pesa más de lo que se admite. No hay castigo inmediato, no hay señal externa, solo una pérdida gradual de claridad interior. Por eso Padre Pío insistía tanto en no postergar la respuesta. No porque Dios sea impaciente, sino porque el corazón humano se acostumbra rápido a vivir sin verdad. Y recuperar la sensibilidad perdida siempre exige más esfuerzo que haber escuchado a tiempo. Tal vez hoy puedas reconocer que algunas confusiones, algunas decisiones torcidas, algunas distancias interiores no surgieron de la nada. Fueron el resultado de pequeñas epifanías ignoradas, y aunque eso incomode, también abre una posibilidad, porque mientras el alma todavía se pregunta, todavía puede volver a escuchar. Después de una epifanía, ya no es posible refugiarse en la inocencia. Padre Pío lo decía sin rodeos. Cuando la verdad se muestra con claridad, la responsabilidad espiritual cambia. No porque Dios sea más exigente, sino porque el alma ya ha visto. Y ver implica responder, aunque esa respuesta sea lenta, aunque esté llena de miedo. Antes de una epifanía, muchas cosas pueden justificarse. La confusión, la fragilidad, incluso ciertos errores encuentran comprensión. Pero después, fingir que no se sabe se vuelve una forma silenciosa de deslealtad interior. Padre Pío afirmaba que ver la verdad y no actuar es una traición que no hace ruido, pero deja huella. No es una traición a Dios, es una traición a la propia conciencia. Esto quita de raíz el confort religioso barato. La fe vivida solo como costumbre deja de sostener. Las palabras ya no bastan. Los gestos repetidos sin coherencia empiezan a vaciarse por dentro. Padre Pío advertía que la responsabilidad espiritual no se mide por lo que se dice, sino por lo que se hace con lo que se ha comprendido. Después de una epifanía, ya no se puede decir no sabía. Tampoco no era tan grave. La luz recibida, aunque sea pequeña, ilumina una zona concreta de la vida, y esa zona queda expuesta. Ignorarla no la vuelve oscura otra vez, solo hace que la sombra se vuelva más espesa alrededor. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. La libertad crece con la luz, pero también la responsabilidad. Padre Pío decía que Dios no oprime al revelar, dignifica. Trata al alma como capaz de responder, pero esa dignidad pesa, porque exige dejar de esconderse detrás de excusas que antes funcionaban. Muchas personas buscan consuelo inmediato en la fe, pero evitan la conversión real. Buscan alivio sin cambio. Padre Pío veía en esto una gran trampa espiritual, porque la epifanía no llega para tranquilizar conciencias, llega para despertarlas, y una conciencia despierta ya no se conforma con medias verdades. Esta responsabilidad no es una carga cruel. Es una oportunidad, pero una oportunidad que no se puede posponer indefinidamente sin consecuencias. Cada día que pasa sin responder, la tensión interior aumenta, no como castigo, sino como señal, una señal de que algo espera ser ordenado. Tal vez ahora comprendas por qué la epifanía inquieta tanto. No porque Dios exija demasiado, sino porque toma en serio tu libertad. Padre Pío confiaba profundamente en que el alma puede responder, incluso después de muchas evasiones. Pero advertía, con firmeza, la verdad vista y no vivida termina pidiendo cuentas en el silencio del corazón. Padre Pío enseñaba que nadie puede provocar una epifanía por su propia fuerza. No es un ritual, ni una técnica, ni una fórmula espiritual. Sin embargo, el alma sí puede prepararse, no para controlar a Dios, sino para no huir cuando Él se revela. Y esa preparación no tiene nada de espectacular. Es profundamente sencilla y por eso mismo exigente. Todo comienza con el silencio. No el silencio externo, solamente, sino ese silencio interior que permite escucharse sin máscaras.
Padre Pío decía que Dios no grita. Se revela en la calma, en la conciencia, que se atreve a quedarse a solas consigo misma. Muchas personas evitan el silencio porque saben que ahí aparecen las preguntas que llevan tiempo postergando, pero sin silencio, la epifanía pasa desapercibida. La humildad es el segundo paso. Humildad no es despreciarse, es aceptar la verdad sin defenderse. Reconocer que uno puede estar equivocado, que no todo está ordenado, que hay decisiones que necesitan revisión. Padre Pío advertía que la soberbia espiritual es una de las mayores barreras para la epifanía, porque convierte la fe en un refugio en lugar de un camino. Luego está la valentía de escuchar de verdad, no solo oír lo que confirma lo que ya piensas. La epifanía suele decir cosas que no coinciden con tus planes, con tus miedos, con tus seguridades. Padre Pío decía que el alma preparada es aquella que prefiere la verdad incómoda a la paz falsa. Esa preferencia interior abre espacio para que Dios se revele. Prepararse también implica dejar de huir. Hay personas que sienten claramente cuando una verdad se acerca y en ese momento cambian de tema, de actividad, de preocupación. Se llenan de ruido para no escuchar. Padre Pío veía en esta huida una gran pérdida, porque Dios respeta demasiado la libertad como para imponerse. No se trata de vivir en tensión constante, esperando señales. Se trata de vivir con atención interior, con una disposición honesta a revisar la propia vida cuando algo incomoda. Esa atención no genera ansiedad, al contrario, libera, porque ya no necesitas defender una imagen falsa de ti mismo. Padre Pío decía que Dios se revela al que deja de huir. No al perfecto, no al más fuerte, sino al que se queda, al que soporta el silencio, acepta la verdad y se atreve a cambiar aunque tiemble. Prepararse para una epifanía no es hacer más cosas, es dejar de escapar. Tal vez ahora sientas que esto no es fácil, y no lo es, pero tampoco es inalcanzable. Cada pequeño gesto de sinceridad, cada momento de silencio aceptado, cada excusa abandonada prepara el corazón. Y cuando la epifanía llega, el alma que no huye puede reconocerla, acogerla y responder sin romperse por dentro. Tal vez has pasado la vida esperando que la epifanía ocurra algún día, como si fuera un acontecimiento futuro, algo extraordinario que todavía no llegó. Pero Padre Pío invitaba a una pregunta mucho más inquietante. ¿Y si ya ocurrió? ¿Y si aquello que llevas tiempo evitando fue precisamente el momento en que Dios se reveló? Muchos siguen adelante porque pensar esto incomoda demasiado. Es más fácil creer que aún no llegó el momento, que todavía falta una señal más clara, una circunstancia distinta, una etapa mejor, pero la conciencia recuerda ese instante en que algo se iluminó por dentro, una verdad simple, directa, imposible de ignorar del todo, y desde entonces nada volvió a sentirse completamente en paz. Padre Pío decía que Dios no se repite por capricho, se revela cuando el alma está en condiciones de ver, aunque luego decida no responder. Por eso, la inquietud que permanece no es castigo, es memoria, memoria de una verdad vista y postergada, de una llamada que no exigía perfección, solo honestidad. Tal vez hoy entiendas por qué hay silencios que pesan, decisiones que cansan, oraciones que no consuelan como antes. No porque falte fe, sino porque sobra evasión, porque en algún punto la vida se construyó alrededor de evitar una respuesta que parecía demasiado costosa, y aún así, el corazón no se engaña del todo. Padre Pío confiaba profundamente en la misericordia, pero nunca la separaba de la verdad. Decía que Dios espera, sí, pero espera una respuesta, y mientras esa respuesta no llega, el alma vive dividida, sabiendo y no viviendo, creyendo y no actuando.
Esa división es la fuente de muchas inquietudes que nadie logra explicar con palabras. No se trata de reproche, se trata de conciencia. La Epifanía no viene a condenar el pasado, viene a rescatar el presente. Incluso después de mucho tiempo, responder sigue siendo posible. No sin costo, pero con sentido. Porque cuando la verdad se acoge, algo se ordena por dentro, aunque el camino siga siendo exigente. La pregunta no es ¿qué es la Epifanía? La pregunta es ¿qué harás cuando Dios te muestre lo que llevas evitando? Porque ese momento, tarde o temprano, siempre pide una respuesta. Y la paz que muchos buscan no nace de evitarla, sino de atreverse finalmente a decir sí.